Mi contacto lo tiene Ismael, con lo cual cualquier cosa que necesitéis o queréis aclarar, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Venga, Gracias, Luis. Hasta luego. hasta luego. Bueno, encantado, perdonamos el rochucho. No, soy yo encantado, al revés, mejor. Mejor, sí. A ver si esto comenzó esta segunda y última parte de la jornada de hoy. Yo soy Lorena, me ha presentado antes Ismael, soy abogada en el Departamento de Medio Ambiente del área legal de Price y estoy en el equipo de Ismael junto con el resto de compañeros que os han expuesto las ponencias el lunes. Yo además tengo la gran suerte de estar pseudo integrada en el Departamento de Asesoría Jurídica de Coembes porque estamos en un proyecto, Price está en un proyecto con ellos para ayudarles a adaptarse a la nueva normativa de envases. Y bueno, eso nos ha permitido pues conocer, tener una perspectiva un poco más amplia de lo que es el negocio, porque muchas veces los despachos de abogados pecamos de que nos centramos mucho en el problema técnico jurídico y no sabemos el porqué de por qué el cliente nos pide según qué asesoramiento. Aún así no tenemos el expertise que tiene Luis, que la verdad que nos ha hecho una ponencia súper interesante, pero bueno, algo hemos aprendido, estamos aprendiendo. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Yo os voy a explicar las implicaciones jurídicas, sin perder de vista esa perspectiva práctica de la responsabilidad ampliada del productor. Hemos intentado orientarla un poco hacia lo textil, pero pues, evidentemente nuestra experiencia es sobre todo con envases y muchos de los puntos en los que nosotros tenemos experiencia en envases puede que os sirvan también a vosotros como de guía, un poco de anticipación de lo que va a venir. Sí, entonces bueno, vamos a hacer un repaso muy breve por el marco normativo que aplicará la RAP textil para que no lo perdáis de vista. Repasar también un poco las obligaciones RAP, aunque pues iremos rápido porque Luis la verdad que ha hecho una exposición bastante exhaustiva. Y después ya nos meteremos en las implicaciones jurídicas de un scrap, que al final pues será el modo habitual en el que cumpliréis con las obligaciones en materia de RAP. Y es donde más encontramos una carga jurídica compleja. Y pues el marco normativo está encabezado por la Directiva Marco de Residuos a nivel europeo y su homóloga en España, que es la Ley de Residuos, la Ley 7/2022 de 8 de abril. Después hay que estar pendientes también de esa propuesta de revisión de la Directiva Marco de Residuos para adaptarla al sector textil y también su homólogo, su norma homóloga en España, que será ese futuro Real Decreto que se apruebe regulando la responsabilidad ampliada del productor en el ámbito textil. Las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada. Pues nos hemos centrado en aquellas que establece la Ley 7/2022, que son un poco como los mimbres de la RAP. Luego, en el futuro Real Decreto que se apruebe para textiles, pues se aterrizarán muchísimo más todas estas obligaciones y descenderemos a un nivel de detalle como el que, por ejemplo, nos ha explicado Luis. La principal es, que al final es en lo que consiste fundamentalmente la RAP, es financiar y organizar la gestión de los residuos derivados de los productos que se ponen en el mercado. En segundo lugar, también el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno, que habrá que ver en el futuro Real Decreto de Textiles cómo se regula esto. También va a ser importante las obligaciones en materia de diseño y fabricación. La Ley 7/2022 lo que impone es que se diseñen los productos, en términos muy generales y bastante ambiguos, se diseñen los productos de manera que se reduzca su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Ay, ¿se están pasando solo? Entonces, ¿esto qué va a suponer? Al final, pues va a suponer implantar como un ecodiseño que se llama, por ejemplo, en materia de envases, que va a ser pues procurar que los productos estén fabricados con materias primas recicladas en la medida de lo posible, que se reduzca el consumo de materias primas a la hora de su diseño y fabricación, que se favorezca la reciclabilidad, su durabilidad y un largo etcétera. Y es importante detenernos aquí porque eso, muy probablemente, como va a ocurrir en envases, eso afectará a la manera en la que el productor contribuirá financieramente al sistema. La idea a la que se quiere llegar es que cuanto más sostenibles,
de manera más sostenible esté diseñado, fabricado el producto, menos tenga que contribuir financieramente el productor al sistema, al scrap al final. Y sobre eso volveremos más adelante con algún ejemplo práctico. Y después, ya por último, las obligaciones de información van a ser importantísimas. La Ley 7/2022 se centra muchísimo en las obligaciones de información, tanto hacia arriba, hacia la administración, como hacia el propio scrap, como hacia los consumidores y hacia el público en general, la transparencia de la que tanto hablaba Luis. Y también la obligación de inscribirse en el registro de productores de producto, que es la herramienta a través de la cual pues, el productor va a declarar a la administración toda la información de la que le tiene que poner en conocimiento. Entonces, estas obligaciones que hemos agrupado aquí por tipología se pueden cumplir a nivel colectivo o a nivel individual, lo que nos dice la Ley 7/2022. Luego esto se matizará para textiles. Por ejemplo, los matices de los que hablaba, o sea, las obligaciones que a nivel individual tenía que cumplir el productor en materia de RAEs, como por ejemplo constituir una garantía, pues en materia de envases esa obligación está prevista a nivel colectivo, es una obligación del scrap, no del productor a título individual. Entonces, esto tendrá sus matices. Pero las que se van a cumplir a nivel colectivo con total seguridad serán las de responsabilizarse de la financiación y la organización de la gestión de los residuos, obviamente, y los sistemas de depósito, devolución y retorno. Y el resto de obligaciones, en principio a priori, se tendrán que dar cumplimiento de manera individual, aunque la verdad que las que hay de momento encima de la mesa, que son las de la ley, son bastante genéricas. Y pasamos a las implicaciones jurídicas de un scrap. Al final, pues como os decía, vamos a asumir que la mayoría de los productores asumirán estas responsabilidades en materia de RAP de manera colectiva, adhiriéndose o constituyendo un scrap, y entonces nos vamos a centrar en qué implicaciones jurídicas en la práctica conlleva esto, ¿no? Pues bien, lo primero es elegir la forma jurídica del scrap. La ley apuesta por las asociaciones, o eso parece, porque al final es la manera un poco más limpia o más sencilla de garantizar pues, la igualdad de trato hacia todos los productores, una asociación o una fundación. Pero admite cualquier otra forma jurídica siempre que no tenga ánimo de lucro. Por ejemplo, Coembes puede sonar rarísimo, pero Coembes, todos lo sabéis, es una sociedad anónima, aunque sin ánimo de lucro. Debe ser la única en España, pero lo es. O sea que las sociedades mercantiles también tienen cabida en lo que es un scrap. Y después, aunque bueno, ahora ya lo ha anunciado, va a constituir un scrap de comerciales, se va a meter a comerciales, Coembes, y por ejemplo para comerciales va a optar seguramente por una asociación. Estamos en vías de construirla. Sí, claro. Aquí. No sé si quieres que te acerque el micro. Lo ponemos, claro, en el medio. Sí, esta cuestión es bueno, digamos que tiene cierta historia, ¿no? En el caso de Coembes, cuando se constituye Coembes no existía la regulación tan detallada que existe hoy en materia de responsabilidad ampliada del productor. Entonces, bueno, simplemente estaban lo que se llaman los sistemas integrados de gestión. Eran un animal distinto de alguna manera, ¿no? De hecho, no eran solamente los productores quienes formaban parte del sistema, ahora se llaman SCRAPs, ¿no? Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Lo forman los productores, pero en su día eran sistemas integrados de gestión, estaban los envasadores, pero estaban también incluso bueno, pues grandes superficies o supermercados, sector retail, estaban también representados los fabricantes de envases. Entonces, bueno, pues se constituyó como una sociedad. Con la nueva regulación de la responsabilidad ampliada del productor, la ley no llega, como decía Lorena, ¿no? Da a entender que deben ser asociaciones. En primer lugar, la ley dice que deberán constituirse como asociaciones, y luego dice, de acuerdo arreglo a la ley que regula el derecho de asociación, o a través de alguna otra figura sin ánimo de lucro. Entonces, al final lo que queda es que han de ser figuras sin ánimo de lucro. Ahí entran también pues, las fundaciones, como comentábamos antes, y es el caso de Colec. Pero también, como lo permite nuestro ordenamiento jurídico, puede haber sociedades mercantiles sin ánimo de lucro, y eso permite a Ecoembes seguir funcionando, digamos, en principio con esa misma forma jurídica. Pero también es cierto que luego hay algunas cuestiones relacionadas con
con cómo funciona la RAP y cómo debe funcionar un scrap en cuanto a que bueno, los miembros que tiene el scrap. En principio todos los productores tienen que estar en el scrap y tener capacidad de decisión en el scrap, ¿no? Y eso encaja peor en el caso de una sociedad mercantil que en el caso de una asociación, ¿no? Porque en una sociedad mercantil al final quienes deciden son los socios y en función de su participación en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, en Ecoembes hay muchos productores que no son socios, que son simplemente están adheridos, confían en el scrap para que le gestione sus residuos de alguna manera o su parte proporcional en toda la tarta, hacen su contribución financiera, pero no participan en la gobernanza como participan los socios, ¿no? Y eso, bueno, pues el encaje es menos evidente. En el caso de las asociaciones quizá es más sencillo. Pero estamos hablando también aquí de miles de miles de productores y en el caso de Ecoembes pues tampoco es nada sencillo ver cómo articular toda esa gobernanza, sea con una figura o sea con otra. Sí, de hecho, para la solicitud de nueva autorización como scrap de domésticos se le ha tenido que dar una vuelta a toda la gobernanza de Ecoembes para adaptarla a la nueva ley, a las nuevas exigencias de la ley y el Real Decreto de Envases, y ha sido muy tedioso, muy tedioso. Al final, la forma jurídica que mejor encaja con lo que está pensando la ley son las asociaciones, porque todos los productores asociados tienen los mismos derechos y se tratan por igual, ¿no? Pero cuando hablamos de 15.000 productores, como es el caso de Ecoembes, al final se haría imposible de gestionar. Con lo cual dependerá un poco de cuántos productores se quieran adherir, de la voluntad también que tengan unos y otros, etcétera. Entonces, la ley en principio apuesta por las asociaciones, pero cabe cualquier forma jurídica siempre que carezca de ánimo de lucro. En el caso de Ecoembes, por ejemplo, el ánimo de lucro está configurado no de manera objetiva, porque los excedentes sí que se quedan en la sociedad para reinvertirlos en el fin social, sino de manera subjetiva, es decir, los socios no perciben ningún beneficio, no se reparten beneficios. Entonces, más o menos con esa fórmula sí que parece que se está admitiendo. Sí que es verdad lo que dice Ismael, que Ecoembes viene de la ley de 1997, que no era ni de lejos la regulación que tenemos ahora encima de la mesa, y todavía no se le ha otorgado la nueva autorización como scrap con arreglo a la nueva normativa, pero bueno, esperemos que sí. Entonces, existe la posibilidad también de operar a través de una entidad administradora, como lo hacen los RAEs, no solo Ecolec y todas las asociaciones del grupo Ecolec, sino todos los scrap de RAEs operan con entidad administradora, en algunos casos incluso compartida. En materia de envases no se sabe cómo se va a operar todavía, porque de momento es Ecoembes el único que está en el mercado. Hay otras solicitudes de autorización de scrap de domésticos encima de la mesa, pero aún no está configurado todo en la práctica. Sí, dime, Ismael. Ecoembes ahora mismo no tiene entidad administradora para el ámbito en el que está operando, que es envases domésticos. Pues eso, como dice Lorena, vamos a ver qué pasa, sobre todo con la parte de comerciales también y otros scraps de comerciales que va a haber. Pero hay otros ámbitos donde sí que está esta figura de entidad administradora, que para que lo entendamos, yo creo que hay un ejemplo que es muy gráfico, que es como lo explicaron a mí en el ministerio cuando llegué. Esto es como una comunidad de propietarios y el administrador, ¿no? Al final, el scrap son todos los productores unidos en una entidad, que es la comunidad de propietarios, pero al final, si decides dotarte de una entidad administradora, puedes gestionar tú mismo hacerte cargo de las necesidades que tenga la finca, ¿no? Pero lo normal es que, bueno, pues contrates a una entidad administradora que se encargue, un administrador de fincas que se encargue de todas las gestiones, ¿no? Pues esto sería una figura parecida. De alguna manera se trata de desvincular lo que es la gestión del día a día del scrap de lo que es la entidad jurídica donde se encuentran todos los productores, ¿no? Donde se reúnen todos los productores. Y el siguiente paso, una vez constituido el scrap o decidida, por así decirlo, de la forma jurídica que va a tener, es importante también para constituirlo, pues desde el punto de vista jurídico, configurar los estatutos de manera correcta, porque, como decía Luis, les ha llevado un año constituir el nuevo scrap de envases. Al final hay que respetar las normas mercantiles de la forma jurídica que se elija y encajar la normativa sectorial de residuos y todos los requisitos en materia de participación de productores, transparencia, toma de decisiones, posibilidad de irse del scrap anualmente. Hay que encajar eso dentro de unos estatutos para los que los despachos
quizá todavía no tienen un modelo, un prototipo, por así decirlo. Entonces, jurídicamente es una tarea compleja. La siguiente patita de esta fase de constitución es la solicitud de autorización. Se necesita una autorización administrativa para operar como scrap. Es única a nivel nacional, se solicita en la comunidad autónoma donde el scrap vaya a tener la sede. En el caso de Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está bastante saturada porque casi todos los scraps están solicitando la autorización allí. Quizás vosotros, si constituís un scrap con sede en Aragón, lo tengáis un poco más sencillo en cuanto a tiempos, pero bueno. Los tiempos son 6 meses desde que se solicita la administración, la solicitud tiene la administración como máximo para resolver. Se puede prorrogar por otros 3 y si no resuelve en plazo, opera lo que se llama el silencio administrativo negativo, pero bueno, es decir, se entiende como desestimada por silencio, pero puede resolver más adelante. De hecho, suele ser lo habitual en los scrap de RAES. Esperemos que en envases no pase lo mismo. Tardaron hasta 3 años en otorgar las autorizaciones, cuando se tuvieron que adaptar en 2015 a la nueva normativa, es decir, las tuvieron en 2018. Sí, pero bueno, en envases parece que está yendo un poco más ligera la tramitación, pero sí, no contamos con 3 años. Al principio la Comunidad de Madrid nos había dicho que 5 años, porque se vieron tan abrumados con la cantidad de solicitudes que tenían encima de la mesa que no veía manera de sacarlo, pero parece que están yendo más rápido. Esto, pues al final, lo que en la idea práctica con la que os tenéis que quedar es que la normativa os va a imponer unos tiempos de adaptación, unos tiempos máximos para solicitar vuestra autorización, para dar cumplimiento a objetivos, para empezar a cumplir con la nueva normativa y con las obligaciones RAP, pero la realidad es que a lo mejor no podéis cumplir con todo ello hasta que la administración nos autorice, que pueden pasar años. Ojalá no, pero bueno, puede ocurrir. Después, la vigencia de la autorización es de 8 años, renovables, y tiene un contenido, tanto la solicitud de la autorización como lo que es el título habilitante en sí, muy exhaustivo. Para la solicitud de autorización, sí que es verdad que luego el Real Decreto de Envases, en nuestro caso, pues ha ido desglosando muchísimo más todos los requisitos, todos los apartaditos que te dice la ley que tienes que cumplimentar. Pero bueno, se espera que el Real Decreto de Textiles haga lo mismo. Al final la ley, si te vas a la ley como tal, no es para tanto, pero en la práctica es algo que va a traer muchísima cola. Para el caso de los envases hemos tenido que desglosar todo el sistema de gobernanza de la sociedad, los vínculos que puede tener en su caso con una entidad administradora que eventualmente se constituya, preparar contratos de prestación de servicios, preparar contratos modelos de adhesión a los productores con arreglo a la normativa, preparar contratos modelo que vas a firmar con los gestores de residuos, explicar los procedimientos que vas a utilizar para contratar con esos gestores, que tienen que ser más o menos, poco menos, una licitación pública. Explicar que cumples las obligaciones en materia de transparencia hacia el público, hacia la administración, hacia los productores, que te sometes a las auditorías preceptivas y un larguísimo etcétera de requerimientos que al final llevan muchos meses preparar todo ese volumen de documentación. Si nos ha costado a nosotros para la de envases de domésticos de Ecoembes, que al final Ecoembes pues tiene 25 años de expertise en su mochila y todos los datos habidos y por haber, entonces a priori no tendría por qué costar tanto. Para el sector textil, que estáis totalmente en pañales en todos estos temas, pues imagino que será también complicado. Luego, por ejemplo, en el caso de envases te piden que desgloses, o sea, que hagas unas estimaciones a 8 años vista de los productos, de los envases que se pondrán en el mercado, de los que estimas que vas a recoger, que vas a reciclar o que vas a valorizar de alguna otra manera. Y ya no hablemos de reutilizar. En el caso de Ecoembes, como no entra en su ámbito en la reutilización, pues no nos hemos metido en ese jardín, pero al final es un trabajo realmente complicado, vaya. Y luego os queríamos hablar del cumplimiento voluntario, que es una posibilidad que otorga la Ley 7/2022 a aquellos flujos de residuos que todavía no cuenten con un régimen de responsabilidad ampliada aprobado, es decir, con un Real Decreto en vigor y con su RAP activa,
pueden dar cumplimiento de manera voluntaria a las obligaciones RAP, es decir, pueden ir constituyendo un scrap, no se pueden inscribir en el registro de productores porque no está creada todavía la sección para productores textiles, pero pueden ir dando cumplimiento a todas esas obligaciones que impone la ley de manera voluntaria. Puede solicitar la autorización de ese monstruo del que os acabo de hablar, la puede ir solicitando y se le puede otorgar una de manera provisional, que evidentemente no va a ser muchísimo más sencilla que todo esto. Y quizás pensamos que a lo mejor 2024 puede ser un buen momento para ir explorando estas vías, porque como en la fecha 1 de enero de 2025, en principio a priori, debería existir una red municipal de recogida de residuos textiles implantada, pues quizás podría ser una buena oportunidad. ¿Qué más? Vale, ahora nos vamos a la fase de adhesión. Dentro de lo que es el funcionamiento del scrap, pues os queremos dar unas pinceladas de cómo es su relación en términos jurídicos con el productor que se adhiere. Normalmente el productor se va a adherir firmando un contrato de adhesión. Sí que es verdad que puede ser pues, asociado si es una asociación, también puede ser socio, pero la forma normal de transmitir la responsabilidad del productor en materia de RAP al scrap para que dé cumplimiento en su nombre es a través de un contrato de adhesión. Es como funcionan todos los scraps que hay operativos ahora mismo en todos los flujos. Nosotros os hemos preparado un modelo muy genérico de contrato de adhesión conforme a la ley, que claro, luego todo esto habrá que aterrizarlo en el futuro Real Decreto de envases, de textiles, para que os hagáis una idea de más o menos lo que es al final. Es un contrato, sí, por si lo os queréis ir podéis, pasando lo podéis circular para verlo un poco como la idea es que, claro, esto es fundamentalmente, al final un productor a lo que se enfrenta cuando se relaciona con scrap es a firmar un contrato de adhesión. Que Entonces, os lo va a dar el scrap redactado. Exactamente, Posibilidad de negociación. en principio lo presenta el scrap. Y es, bueno, porque os hagáis una idea, ¿no? Cuando digas, y esto al final, claro, ¿qué es un contrato de adhesión? yo Pues como me uno a un scrap, pues básicamente es firmar, Claro, queríamos que son lo 6 visualizarais, ¿no? folios, Esto es firmar, Total, sí. sí, pero... Bueno, sí. Vamos, simplemente para que echéis un vistazo y os hagáis una idea de en qué consiste, ¿no? Y qué tipo de clausulado tiene. Claro. Pero es un contrato pues con obligaciones de las partes como cualquier otro, ¿no? Y donde fundamentalmente, pues bueno, en buena medida las obligaciones del adherido es facilitar determinada información al scrap y realizar la contribución financiera. Pero también tiene unos derechos. Bueno, creo que... Sí, se regulan pues eso, las obligaciones de las partes. Al final también entre las obligaciones del productor estará seguramente someterse a las auditorías que le haga el scrap, porque el scrap tiene que auditarse frente a la administración y asegurar la veracidad de la información que reporta, y eso implica que caiga en cascada hacia el productor y tiene que poder comprobar la veracidad de lo que el productor le declara. Esas son las 3 obligaciones principales del productor para con el scrap. El scrap, en cambio, pues tiene la obligación de gestionar y financiar el sistema de organizar y financiar el sistema de gestión de sus residuos, a garantizar la confidencialidad, permitirle al productor que pueda resolver unilateralmente el contrato antes de los 3 últimos meses del año. Y toda esa serie de cuestiones, facilitar la información, permitir la participación activa en el scrap y demás, de las que nos hablaba, por ejemplo, Luis. Eso todo se tiene que reflejar en ese contratillo, también los modos de facturación y demás. Y bueno, pues eso lo podéis ver, pues por si os sirve a título ilustrativo para haceros una idea de lo que será. La siguiente patita pues es el pago de una cuota o contribución financiera, y luego ya por último el productor se podrá implicar más o menos en el scrap. Al final el scrap pues va a ser una sociedad o una asociación que va a tener sus órganos directivos, que son los que van a decidir sí que al final las decisiones las toma el productor, ¿no? Y las toma pues en el caso de Coembes las toma la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración, y luego en último término al comité de dirección le llegan órdenes, pero es el que opera. Entonces, bueno, pues cada productor ahí elige meterse en según qué jardines o en según qué comités, grupos de trabajo y un largo etcétera. Pero bueno, se supone que bajo la nueva normativa todos los productores tienen que tener garantizado el derecho de poder participar por igual, recibir un trato objetivo por parte del scrap, alegar en cualquier momento y recibir como una respuesta por parte del scrap. Bueno, luego os pasarán el contrato. Vamos a seguir avanzando para que no se nos eche el tiempo encima.
por último ya, el scrap a la hora de ponerse en marcha, una vez que pues, está constituido, autorizado, tiene sus productores adheridos, en sus relaciones con los productores, con administraciones públicas, con el resto de operadores del sistema y con el público en general, tiene que dar cumplimiento a una serie de principios. Que al final pues todo pivota sobre la misma idea que venimos comentando, ¿no? y que también comentaba Luis en su ponencia. Tiene que actuar de manera transparente, objetiva y no discriminatoria, sobre todo hacia sus productores. Tiene que permitir a los productores la posibilidad de cambiar de scrap, porque estamos en un mercado en competencia, que esto pues para los scrap de aparatos eléctricos y electrónicos no es tan nuevo, para el mundo de los envases es nuevísimo y es algo que asusta. La toma de decisiones tiene que ser por parte de los productores. Esto, por ejemplo, en Ecoembes ha supuesto pues, cambiar el sistema de gobernanza y sacar del accionariado a los fabricantes de las materias primas. Ha de asegurarse el derecho de información de los productores y, pues, lo que os digo, a formular alegaciones y a recibir una respuesta. No puede haber conflictos de intereses con el resto de operadores del sistema, sobre todo con los gestores de residuos. Tiene que asegurarse una publicidad, una concurrencia y una igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Al final, para conseguir esa libre competencia en la que tanto insiste la norma. Y esto, por ejemplo, se traduce en lo que os anticipaba antes, para contratar con los gestores de residuos, con las plantas de tratamiento que a las que les vais a colocar el material para que lo reciclen, pues tiene que hacerse a través de un procedimiento público, electrónico, de concurrencia competitiva. Se ha de preparar pues, unos pliegos, es como una licitación pública al final, unos pliegos que recojan los criterios sobre la base de los cuales se va a adjudicar el contrato, no puede ser al mejor precio, etcétera. Entonces, toda esa serie de todos estos principios al final se ven reflejados en la operatividad práctica. Y ya, en último lugar, a la hora de operar, el scrap se va a relacionar pues, fundamentalmente con administraciones públicas, con otros scraps, con gestores y hemos puesto, para un poco enfocado a los textiles, con entidades con fines sociales. Con las administraciones públicas pues va a tener que suscribir convenios administrativos para regular la financiación, las famosas fórmulas de financiación del sistema de recogida. Al final pues se va a tratar de encontrar la fórmula que recoja consensuadamente el pensamiento que tiene la administración de lo que es un coste eficiente de la recogida, el pensamiento que tiene el scrap, ¿no? Y ahí va a haber tiras y aflojas y al final se va a llegar a una fórmula y eso es lo que va a pagar el scrap por la gestión, que no quiere decir que sea lo que luego a la administración en la realidad le cuesta la gestión, porque hay administraciones que son menos eficientes que otras. Pero bueno, eso se va a recoger. Tendrán un peso muy importante los convenios administrativos. Por ejemplo, en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, pues la operatividad práctica no tiene nada que ver con los envases. En los envases los convenios administrativos son gigantes, tienen un peso enorme porque al final la recogida, la red municipal tiene muchísima fuerza. El sistema de puntos limpios quizás sea no más sencillo, pero bueno, tiene menos implicaciones o es menos extenso al final de regular. Y en el caso de los textiles, pues al ser un residuo doméstico y de competencia municipal, además están obligadas las entidades locales a implantar una red de recogida. Los convenios administrativos van a tener un peso importante y por ejemplo, en Ecoembes hay un departamento dedicado en exclusiva a negociar convenios administrativos, que es el Departamento de Gestión Local y Autonómica, y pues ahí habrá unas 40 personas tranquilamente. Con lo cual da mucho la lata el tema de los convenios. Después, con otros scraps se va a tener que relacionar necesariamente porque, bueno, al ser un mercado en competencia, en textiles seguramente habrá varios scraps, no solo habrá uno, y va a haber que firmar contratos con ellos pues para repartirse responsabilidades, para compensarse económicamente. Oye, tú has financiado al final 5.000 toneladas, pero resulta que has puesto en el mercado menos y más son mías y yo he financiado menos, ¿no? Pues te compenso económicamente. Y también se pueden suscribir contratos para complementarse ámbitos de actuación. Por ejemplo, el modelo Ecoembes Ecovidrio. Las empresas adheridas a Ecoembes pueden declararle el vidrio a Ecoembes y luego Ecoembes tiene un acuerdo con Ecovidrio para compensarse económicamente, para hacerle la vida más fácil
al productor. Y después con los gestores se van a tener que llegar a acuerdos pues, para regular las operaciones de transporte, recogida, todo el tratamiento de los residuos, y por último con las entidades con fines sociales también se van a tener que alcanzar contratos para regular pues, las donaciones de excedentes, por ejemplo, o para los intercambios de información. Al final estas entidades, según la normativa europea, parece que van a tener mucho peso, se les va a dar una importancia bastante singular y se les va a permitir pues, mantener sus puntos de recogida, se les va a dar un papel protagonista en el sistema de gestión. Entonces pues nos van a tener que dar al scrap y a los productores al final información de toda la cantidad de residuos que manejan, ¿no? Porque vamos a tener que cumplir una serie de objetivos y sin información pues no vamos a saber si los estamos cumpliendo o no. El tema de la información traería muchísima cola, y de la titularidad de los residuos y de la venta y la compra. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Sí. No, el tema de la propiedad del residuo es un tema que jurídicamente está en una zona un poco gris, un poco nebulosa, porque de hecho la ley no lo aborda, y no lo aborda conscientemente. El que un productor tenga responsabilidad ampliada sobre que supone que tiene que ocuparse de la gestión del residuo, no quiere decir que el residuo sea de su propiedad, o por lo menos, bueno, hay cierta controversia, hay quien lo ve de una manera y quien lo ve de otra, pero yo me inclino por entender que no es de propiedad del productor, pero esto tiene implicaciones, sobre todo cuando el residuo empieza a tener un valor, que es hacia lo que vamos, además. Entonces, bueno, esto daría para otra para una discusión larga, sí. ¿Perdón? El hecho de que tenga un valor significa que ese valor, el que tiene que pelear el valor es el scrap. Sí. No es lo mismo que esto de residuos al final consiga sacarle beneficio al residuo que obtiene a que le cueste dinero. No, efectivamente, y eso lo comentábamos el otro día también cuando hablábamos de los ingresos del scrap o de la contribución financiera, cómo se fija la contribución financiera, pues tienes que tener en cuenta el conjunto de gastos, pero de ahí deducir también los ingresos que obtenga el scrap por la venta de los materiales. Pero llega un momento, a veces, por ejemplo, sobre todo con grandes centros que generan un gran volumen de residuos, y ahora estoy pensando, por ejemplo, de nuevo en el tema de los envases comerciales. Ahora mismo hay grandes superficies grandes hipermercados que gestionan sus residuos de envases comerciales y venden ese material y les sale rentable, ¿no? Entonces ahora llega el scrap de comerciales y dice, espera, que ahora me tengo que encargar yo. Y el hipermercado dice, no, ¿dónde vas? Si esto es mío, ¿no? Esto es mío, ya lo estoy gestionando yo. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Llega el scrap a un acuerdo con el hipermercado para decir, vale, pues oye, encárgate tú, pero por lo menos infórmame porque yo tengo que responder de que todo se ha reciclado correctamente? ¿O llegamos a algún tipo de acuerdo económico para ver cómo tenemos en cuenta el valor de estos? Claro, la obligación del scrap es que se gestionen, pero el scrap realmente tampoco lo gestiona él mismo, él contrata a un gestor de residuos, ¿no? Al final, pues eso, aquí tenéis un abanico de acuerdos que tienen que firmar los scraps con distintos actores, porque pues lo mismo pasa a otro nivel, ¿no? Pero con las entidades locales. Si las entidades locales recogen residuos, pues tendrá que llegar a un acuerdo con las entidades locales para ver, oye, cuánto te está costando, que te pago tu parte, o mira, es que no te debería costar porque esto tiene un valor, ¿no? Y de esto no te debería pagar nada. La obligación es asegurarse de que se gestionan, tener toda la información y establecer los instrumentos jurídicos para asegurarse de que eso realmente es así, pero no quiere decir que lo gestione directamente. Entonces, claro, ahí puede llegar un momento cuando el residuo tiene un valor que pueden chocar intereses, ¿no? Y tiene que llegar al final a un acuerdo, pero como decía Lorena, ¿no? En Ecoembes, por ejemplo, el departamento que trata con las administraciones públicas, teniendo en cuenta que la importancia del flujo de envases domésticos por volumen, pero además la incidencia que tiene en la gestión municipal de residuos, claro, tiene un departamento de Ecoembes para lidiar con muchos convenios, con muchas comunidades autónomas y muchas entidades locales. Es uno de los aspectos fundamentales del trabajo en Ecoembes, ¿no?
Bueno, con textil pues veremos cómo se va implementando la cosa, ¿no? Pero hay mucho trabajo por delante también para poner en marcha todo ese armazón jurídico que haga funcionar el scrap. Las perchas, hay muchos centros comerciales que las revenden. Las perchas que el lunes dijisteis que era un envase. Ujú, Las perchas, pues muchos centros comerciales las revenden. ujú. Porque yo compro perchas Ya. recicladas, digamos, que le llaman así. Ujú. O sea, yo se lo compro a unos que me hacen comprarlo a ellos. Para yo se lo vendo a, bueno, se lo incluyo en el precio, Ujú. ¿vale? Y ellos, ¿sabes? Lo venden otra vez al mismo que le compro yo. Ujú. Me obligan a comprarle a mí, Ya, a ellos. ya. Con lo cual, ganan Sí. dinero y en teoría eso, yo que estoy adherido también a Ecoembes, lo tendría que reciclar ellos, ¿no? A Ecoembes. Bueno, aquí realmente lo que estás hablando es de una reutilización, ¿no? Sí, pero bueno, en teoría... O de una imposición, un envase. es más una imposición del cliente, ¿no? De decir, oye, tienes que comprarlo a este que te coge las cosas. Tú esas ya no las declararías. No, pues esas no las das con el producto, ¿no? Porque Esas no se son convierten perchas que en te estás quedando Yo tú. se lo digo, No se convierten en residuos. Se convierten en residuos. Le obligan a comprarlas. sea, La propia marca con su marca, y cuando él las ha entregado a esa firma y venden y le quitan la percha cuando se lo dan al cliente, las guardan, se las dan a otro tío que les pagará algo y ese otro tío se las vuelve a vender a ellos. Pero yo creo que es el mismo, ¿eh? No, pero yo creo que es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, no se las vende a propio. Es que las vende a... que yo creo que es Al Plástico mismo Serum, ¿no? fabricante. Sí, pues a ese. Se llama Plástico Serum y Plástico Serum es el que se la da otra vez a esa empresa Claro. que vende perchas y se las vuelven a vender como nuevas. Sí, a ver, es que Se le están dando un ciclo de retorno a un producto, lo que hablábamos antes de los envases de vidrio de toda la vida, de las latas, ¿no? Pero te pagaban el retorno. Pero es que a él no solamente no le pagan el retorno, sino que le hacen volverlas a comprar para que vuelvan a entrar en el circuito. aquí hay Es una listo. cuestión de partida que es que la percha únicamente se considera envase si se entrega con el producto, si se utiliza si no, no es un envase. Pero claro, yo no sé si mi cliente lo entrega. Ahora, yo sé que no lo entrega. Pero perdón, Pero si se lo pides, me imagino que te la darán. Si se lo pides, me imagino. No lo sé. Pero en teoría... Además, me imagino que habrá casuísticas un poco complejas. Es que yo hace 3 meses estuve en India y me enseñaron una planta de reciclaje de plásticos a textil, ¿no? Para hacer poliéster. Y me decían, no, es que esto es reciclado de botellas usadas. Y hombre, ya, claro, lógico, o sea, es reciclado de botellas. No, obvio no. Dice, están llegando a un punto en el que, como se valora tanto el poliéster reciclado, lo que está haciendo es fabricar plástico para que tenga ya las materias, los componentes adecuados para reciclarse. O sea, ¿qué dices? Pero bueno, estamos locos. O sea, estamos creando de verdad plástico para reciclar. O sea, a eso se le quiere poner límite también, claro, esto tiene que ver también con todo esto del ecodiseño, ¿no? En principio hay muchas marcas de textil, ¿no? que crean sus prendas a partir de plástico reciclado. Vamos a ver por dónde viene la regulación, porque si lees los documentos de la comisión parece que la idea que hay es que el reciclado de botellas vaya de botella a botella. O sea, que si tú reciclas botellas es para hacer botellas. Que no compitan, exacto. Entonces que el PET, como estábamos comentando también antes, claro, el PET reciclado ha adquirido valor porque en botellas ya entran unas obligaciones de un contenido mínimo de material reciclado, aparte de que hay muchas empresas que ya lo están incorporando por cuestión de reputacional, si queréis, o de imagen, pero ya la regulación ya en materia de envases impone que haya un porcentaje de material reciclado en botellas de plástico. Pero claro, tienes otros sectores como el textil que está compitiendo por esas botellas porque es un material muy bueno para reciclar y para hacer prendas, ¿no? Vamos a ver cuando se regule el ecodiseño de textil qué dice la norma, porque a lo mejor dice, oye, mira, tú para considerar que estás haciendo textil reciclado tiene que venir de textil, y entonces a algunos se le puede caer un poco también el esquema. Esto se regularía a nivel europeo, yo presumo que en el marco del reglamento de ecodiseño. Yo lo que he entendido
Sí, pues, Entonces, esa es lo que hay que hacer. Preparar. Que lo que intenta la legislación es lo que hablamos siempre, ¿no? Ir hacia un cambio de modelo. Ya. una Sí, diapositiva, ¿no? conclusiones. Vale. Bueno, pues vamos ya a concluir, que al final es un poco todas las ideas que estamos comentando aquí. Estamos ante un reto enorme de desarrollo e implementación de una nueva normativa. Tenemos algunas guías por otros flujos como los RAEs o los envases, pero al final hay muchas incógnitas en cuanto a lo textil y la mayoría de cuestiones no se pueden trasladar. Va a haber un régimen muy exhaustivo de obligaciones RAP a las que va a haber que dar cumplimiento, y al final esto todo va a suponer que se transforme el sistema de gestión de residuos textiles de España, que de momento es muy incipiente. Hay un gran trasfondo jurídico detrás de todo esto, desde la formación de los scraps hasta su puesta en marcha, la adhesión de productores, las relaciones con todos los operadores que hay y que habrá y que nacerán de cara a la gestión de los residuos textiles, y se articulan de manera bastante compleja jurídicamente hablando. Eso es un poco las conclusiones que sacamos de la exposición. ¿Tenéis dudas, preguntas, sugerencias? Y abundando en lo que comenta Lorena y haciendo el enlace con, pues, habéis visto que la experiencia bueno, tanto en RAEs como en bases, pues eso, como decía, ¿no? Requiere un armazón jurídico importante, constitución de la entidad con sus estatutos, forma jurídica que sea, sociedad, asociación, con sus estatutos y demás, conseguir la autorización correspondiente, la autorización administrativa y demás, y después establecer todas las relaciones jurídicas con todos los actores. En el caso del scrap de textil, bueno, quienes han tomado la iniciativa para poner en marcha un scrap de textil, bueno, como es obvio, aparte de unirse, están apoyándose pues también en equipos tanto de consultoría como jurídicos, despachos de abogados y demás, para ir dando todos estos pasos, ¿no? Y como comentábamos el otro día, hoy por hoy solamente conocemos claramente esa iniciativa de scrap textil que han puesto en marcha pues, Mango, Inditex, Decathlon, H&M y demás, pero a priori podría haber más scraps. Algunos han hablado por ahí de poner en marcha algún scrap a lo mejor para algún ámbito concreto, pero no vemos que se hayan dado pasos muy claros para materializarlo. Pero en cualquier caso, si hubiera más scraps, tendríamos además el reto adicional, ¿no? de ver cómo conviven esos scraps. Ya hemos visto en aparatos eléctricos electrónicos que han creado sus estructuras también para coordinarse, y es otra de las patas, ¿no? La relación entre unos scraps y otros, porque al final se recoge todo el textil conjuntamente y te puedes encontrar prendas de los productores que están en tu scrap y prendas de un productor que está en otro scrap, y ver quién gestiona cada cosa y qué acuerdos económicos se llegan entre ellos también es otro de los elementos clave. Todo esto que ya hemos visto pues que ha ido ocurriendo para aparatos eléctricos y electrónicos y para envases, pues vamos a ver en los próximos años cómo se va concretando y en qué medida en el caso de textil. Yo creo que es un momento para ir pensando en ello, ¿no? Tenemos todavía algunas incertidumbres, la regulación está todavía pendiente de aprobar, pero ya vamos viendo qué forma va cogiendo. Habrá que ver cómo se negocia, dónde acaba la normativa, en qué acaba la propuesta directiva, y después cómo se transpone al ordenamiento jurídico español. Y luego, por otro lado, tendremos lo que es la implementación, donde nos encontraremos pues eso, con todos estos pasos dados por el scrap o los scraps que se constituyan, y a partir de ahí, pues quienes estéis afectados como productores tendréis que tomar las decisiones de, bueno, pues entrar en relación con algún scrap, porque a alguno tendréis que estar adheridos, y ya habéis visto un poco en qué consiste, ¿no? El contrato de adhesión y las contribuciones, que a lo mejor podemos, ahora mientras vemos las preguntas, a lo mejor podemos ver también el tema de, pues has mencionado lo de la ecomodulación, y a lo mejor podríamos ver un poco, por ejemplo, en envases, qué pautas hay para la contribución financiera. Sí. No sé si hay conexión a internet o... No tengo, porque tuve que enchufar mi ordenador, entonces no tengo internet. Pero bueno, os los contamos. Si no, bueno. Sí. Vamos con las preguntas y intentamos conectar. Sí. Bueno, que no sé si lo sabéis vosotros, pero o sea, una vez llegue el tema, ¿no? Y te adhieras a un scrap y todo esto, o sea, ¿realmente está España preparada para esa gestión de estos residuos? Porque la historia del electrodoméstico viene de
imagino que O sea... sea, hay, porque es que entra en vigor en 2025, entonces, ¿quién se ha puesto las pilas para realmente Me contaba hacerlo? Sí, contaba Alice que en una década que en una década que había visto la evolución del sector perdón, que en una década que había visto en la evolución en el sector de los aparatos eléctricos, claro, que no tenía nada que ver, que de no haber ninguna planta había... Imagino que aprenderemos lo que nos pasa siempre, ¿no? Que la legislación va por delante y que luego por detrás nos vamos poniendo las pilas. ¿Hasta qué punto? Tampoco sé si el punto de partida, lo desconozco, de su sector era el mismo que el nuestro. Aquí el punto de partida, como tú dices, puede ser muy conflictivo porque estamos muy en pañales. Sí, es eso. O sea, viene de hace 1000 años, ¿no? Vamos a decir, pero es que el del textil realmente es que no hay nada, entonces lo poco que haya, no sé si sabéis si va a haber inversión para realmente que todos empecemos a gestionarlo. Claro, claro, pues eso, en el caso del textil está arrancando y estáis pues a lo mejor donde Claro. estaban los aparatos eléctricos y electrónicos hace 10, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Y efectivamente pues hace falta un tiempo. O sea, y por un lado va la regulación y por otro lado va la implementación con todas estas cuestiones jurídicas, pero luego también está, como comentábamos también esta mañana, todos los aspectos de los desarrollos tecnológicos y demás. O sea, va a haber que hacer un esfuerzo tremendo para, primero, recogida separada, porque lo que hemos visto hoy pues es una recogida separada voluntaria, ¿no? Y hecha por empresas de inserción social y con una vocación que es la que tienen estas ONGs, ¿no? ONGs, no son ONGs, ¿no? Empresas de inserción, que es social, o sea, que es facilitar la inserción de personas que tienen dificultad para encontrar trabajo, ¿no? Y ese es su objetivo principal. Ahora se le está dando un cariz ambiental porque tiene una dimensión muy importante, evidentemente, de gestión de residuos y de economía circular, y se van a ver impactados también por la regulación y por el cambio en el modelo. Pero lo que hemos visto hoy es lo que está funcionando hoy en día, pero implantar la recogida separada masiva ya de por sí va a ser un reto. Y luego hay que gestionar el residuo. Y ahí, aparte de todo este trabajo de clasificación y demás, está pues lo que hemos comentado del reciclaje, donde efectivamente tecnológicamente todavía estamos lejos de poder reciclar, no todo, sino vamos, muy buena parte del textil que se recoja separadamente. Como digo, tardará un tiempo y hay financiación, como vimos el otro día también, de fondos europeos para impulsar este tipo de proyectos. Hay empresas del sector de la moda, sabemos que están interesadas en que esto avance, porque son conscientes de que, oye, vamos a tener que ir hacia modelos pues de mayor contenido de material reciclado. Y yo creo que si las reglas del juego están claras y todos tienen que hacer el esfuerzo, están también dispuestos a dar pasos porque aquí muchas veces, y en temas ambientales, lo vemos mucho. Muchas veces, sobre todo cuando estamos en un momento de estos de, bueno, a ver qué pasa, los grandes actores pasan de estar al principio con el freno de mano echado a de repente decir, bueno, yo cuando tenga un level playing field, cuando sepa que las reglas van a ser los mismos para todos, me lanzo, ¿no? Y esto pues puede ocurrir y no dejará de llevar tiempo, ¿no? Pero si lideran los grandes, pues es posible que la tecnología también de reciclaje avance. Pero bueno, pues... y los centros tecnológicos están trabajando en esto también, efectivamente. Os estamos proyectando aquí para que veáis un poco, siguiendo también un poco el ejemplo de envases, cómo están articuladas las tarifas o lo que es la contribución financiera, lo que Coembes llama el punto verde, para los envases, ¿no? Y por tipologías de envases, que como veis va por materiales y tiene que ver pues con la facilidad para reciclarlo y lo que se obtiene el coste de gestión, ¿no? Que tienen los distintos materiales. Ahora, pues eso, aquí veis que está exclusivamente por materiales, aunque por ejemplo plásticos ya veis que van diferenciando entre tipologías de plástico porque los costes y los beneficios que se pueden obtener son distintos, pero bueno, pues hay para distintos tipos de materiales, incluido, como veis, eso, pues cerámica, madera, corcho, y una parte por defecto de otros materiales, y creo que no sé si vidrio estaba aquí ya lo hemos visto. Te remite a la página. Te remite a la de Ecovidrio, ¿no? Porque como decía Lorena, tienen ese acuerdo entre Ecovidrio y
y ecoembes, pero se está avanzando hacia La ecomodulación, es decir, ir más allá de una simple separación por materiales. Sí, pues al final lo que se va a implementar o intentar implementar en 2024, que es cuando entran en vigor las nuevas obligaciones financieras de la norma, es premiar al productor, por así decirlo, o penalizarlo en función de cómo de ecodiseñado esté su producto. Al final se seleccionan una serie de atributos que favorecen pues la reciclabilidad, entre otras cuestiones, como puede ser el color. Pues un color negro no se puede reciclar, con lo cual un color negro te penaliza. O un color transparente, un envase de un color transparente se puede reciclar perfectamente, es muy fácil de reciclar, con lo cual eso te bonifica, ¿no? Entonces al final del año, con esa serie de atributos, en función de si son penalizables o bonificables, cada productor va a obtener un feedback y va a tener que pagar más si no siguió las pautas de ecodiseño que te marca la normativa, o va a tener que pagar menos, en cambio se le va a devolver si su producto tiene, ha usado materias primas recicladas, es más fácil de reciclar, pues es más duradero, está compuesto por materiales más duraderos, o pues solamente por un material en lugar de por muchos materiales, porque al final hay materiales que solo se pueden separar a mano y eso es carísimo hoy en día todavía, con lo cual pues eso penaliza un montón. Y todo esto, claro, hay que articularlo financieramente, contablemente, de manera que el sistema financiero del scrap no se vea afectado. Es decir, si hay muchísimas bonificaciones que satisfacer, pero en cambio muy pocas penalizaciones, pues a los productores no se les puede, los productores penalizados no pueden sufragar los costes de todos aquellos bonificados. Entonces, bueno, se está trabajando en cómo se va a llevar eso a la práctica y al final lo van a tener que hacer todos los scraps. En relación con la ecomodulación, no sé si habéis visto, por ejemplo, que Coca-Cola ha cambiado el color de la botella de Sprite, que era verde de siempre, a una transparente, precisamente porque es más fácil de reciclar. Las bolsas de Zara. Dentro de 20 años seguimos todos con ropa gris, porque como será la menos penalizada y va a ser como en las películas de futuro distópico, en la que todo el mundo va vestido igual. La zona es blanca, que es la Quiero decir que la cara es más cara. es verdad, o sea, si empezamos a pensar todos en eso, Yo tengo no una está viendo pregunta que todo. tiene que ver con esto, no con el textil, pero yo hace 12 años viví en Alemania y existía el sistema que no sé si conoces de FAN, ¿no? Que tú recoges tus envases y los llevas al supermercado, los metes en una máquina y con el código barras te dan un X% de lo que habías recogido para incluso volver a gastarlo. O incluso dejabas los envases en una acera, lo recogían, porque eso en España no ha llegado. O sea, ¿qué intereses hay o qué hay que leer Bueno, para no ahí poder...? hay dos... Eso siempre me ha llamado la atención. Lo mencioné antes, no, claro, está conectado ahora. Sí, Bueno. los SDDR. Sí, el sistema de depósito, eso es el sistema de depósito, devolución y de retorno. El SDR que mencionaba antes Lorena también al principio, esa es la idea ahí, ¿no? Que es uno de las cuestiones que regula también el Real Decreto la Ley de Residuos y el Real Decreto de envases y residuos de envases. El sistema de depósito, devolución y retorno en materia de envases que es quizá donde más se plantea, porque se puede aplicar a otros ámbitos. Tú podrías poner un sistema de depósito, devolución y retorno para los móviles, por ejemplo, ¿no? Y que cuando acabe su vida útil, o sea, tú pagues el sistema de depósito, devolución y retorno es yo pago un depósito, yo pago una cantidad extra, ¿no? Cuando adquiero el producto y cuando lo entrego me la devuelven, ¿no? Eso pues como lo de la devolución de los cascos. Entonces, esto en materia de envases, el Real Decreto de Envases lo hace obligatorio en el caso de que estemos hablando de envases reutilizables. O sea, si son envases reutilizables, obligatoriamente tienen que estar sujetos a un sistema de depósito, devolución y retorno. Es decir, no puedes hacer envases reutilizables sin más, sino que tiene que haber, pues eso, un depósito que tiene que además tener una cuantía que incentive la devolución, no basta que le pongas un céntimo, porque entonces a lo mejor no te lo devuelven, y tal. Ahí hay algunos ejemplos. Claro, ese envase reutilizable está muy extendido, ese modelo de reutilización está muy extendido en el canal Horeca, en los bares y en los restaurantes y demás, y además tienen la logística inversa ya, digamos, ¿no?, montada para recuperar esos envases, pero no tanto en el canal doméstico de hogares, ¿no?, en el ámbito de hogares.
la ley de residuos, el Real Decreto establecen una obligación, que vamos a ver cómo se articula también en los próximos años, de que y aquí los obligados son los supermercados, la distribución, que tengan que tener, en función del tamaño del supermercado, un número de referencias de envases de bebidas reutilizables. Los más pequeños una, pero y más tarde en el tiempo, pero los más grandes tendrán que tener hasta 7 referencias reutilizables. Entonces ahí, obligado por la normativa. Entonces ahí la distribución y los productores van a tener que, oye, necesito 7 referencias, empieza a darme referencias reutilizables y van a tener que montar mecanismos de este tipo de depósito de devolución y retorno, un poco también para ir introduciéndolo en el canal hogares y educando al consumidor también, que esto es una cuestión que no es menor. Eso por un lado, para reutilizables. Pero lo que hay también en muchos países es SDDR, Sistema de Depósito de Devolución y Retorno, para el reciclaje. No es lo mismo con un envase se reutiliza que tú lo eches a un contenedor para que vaya a reciclar, ¿no? A plástico, por ejemplo, ¿no? En España esto no es obligatorio ahora mismo, pero podría implantarse. Y aquí lo que prevé la normativa es, hay unos objetivos de recogida separada de botellas de plástico, que vienen impuestas por normativa europea además. Lo que ha puesto España es, que eso no viene en la normativa europea, pero sí que lo implanta España, es, si no alcanzo esos objetivos de recogida separada de botellas de plástico, será obligatorio que los scraps implanten un SDDR. Entonces, y de hecho ha puesto unos objetivos adicionales, como un poco de alerta, unos años antes, si veo que ya no estoy encaminado a cumplir, ya tendré que poner en marcha el SDR para reciclaje. Eso sí que sería un cambio muy gordo en España. Este modelo, de alguna manera, de objetivos, y si no los alcanzo, pasa a un SDR, muy parecido, lo ha recogido también el reglamento la propuesta de reglamento de envases que está tramitando ahora la Unión Europea. No sé si se inspiró en el modelo español, pero de alguna manera, bueno, pues el enfoque es muy parecido. Si no se alcanzan objetivos de recogida separada, los Estados miembros tendrán que implantar sistemas de depósito de devolución y retorno. En el caso de España, yo creo que en el europeo no es exactamente igual, ahora mismo ya me bailan los datos, pero en el caso de España se implantaría, aunque el objetivo al que está ligado es de recogida de botellas de plástico, se implantaría tanto para plástico como latas como bricks. No, cartón. Y ese cartón, cualquiera que hace cualquier producto lo escandalla como parte del precio, o sea, ya te lo están cobrando ese precio extra. Sin embargo, tú cuando lo aportas y lo llevas al reciclaje, claro, que además, en volumen, ha crecido, vi los datos hace poco, una barbaridad. Esto es trasladar al textil, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor puede haber un mecanismo de depósito que luego te incentive que cuando tú entregues las marcas, claro. Inditex, H&M tiene H&M ya hace años. Y te dan el descuento o lo que sea. Te dan 5 euros para gastar en ¿Por kilos lo hace H&M? No, por prenda. O por prendas. Claro, y eso de alguna manera en el textil no es un claro. Es un punto de recogida al final. Sí, bueno, Ecoembes ha lanzado también. Ecoembes ha lanzado un sistema que tampoco es SDR exactamente, pero que se parece, que es el Reciclos, que lo que hacen es, no te cobran un depósito, pero si tú cuando entregas en un contenedor de reciclos te dan pues unos puntos que puedes canjear o entras en algún tipo de sorteo o aportas algo a una causa benéfica y demás, ¿no? Entonces hay otros mecanismos que son parecidos, que están implantando en algunos casos, pero bueno, que podría acabar implantándose un SDR para textil, pues podría, ¿no? Y decir, oye, pues mira, te cobro X de más por una prenda y cuando la devuelvas, pues te doy un ticket que te puedes gastar. Y de alguna manera es más sencillo para las marcas porque tienen sus propias tiendas. En el caso de envases a veces es muy complicado porque una cosa es la distribución, el Mercadona, el Carrefour o el Alcampo, y otra cosa es el envasador, Leche Pascual o Coca-Cola o sí, pero tiene que llegar ese acuerdo, ¿no? entre otros actores, que no puedes implantar tú solo, necesitas concertar. En el textil es fácil para los grandes operadores. Claro. La logística inversa resuelta. Tú les llevas a la tienda la prenda, ellos ya tienen todo el sistema, no tienen que implantar nada nuevo. El sistema inverso ya lo tienen, porque tienen que gestionar sus devoluciones, que les han crecido mucho también. Para eso es relativamente fácil. Es fácil la
Sí, sí, claro. recogida y la llevada hasta un punto. Falta Eso es. inversión a nivel europeo en investigación Total. para ver cómo se pueden realmente no reutilizar las prendas que sí se pueden recuperar para un segundo uso, sino las que no se pueden recuperar. 8:30. Ese es el verdadero problema y el verdadero reto. De eso Nos nos da puede tiempo hablar una caña. Gómez, que hace cosas de esas. Yo en esa guerra, nosotros de esa guerra ya salimos a hacer. Sí, ¿no? Pero bueno, la cuestión un poco es que en el mundo textil, así como vamos a hablar de que el componente de las botellas PET, por ejemplo, pues es el que es. Es que yo estoy seguro que si empezamos a mirar los productos que llevamos todos hoy encima, la mayor parte llevarán mezcla. Pero es que uno llevará poliamida con no sé qué, otro llevará algodón con poliéster, otro llevará poliéster con licra, otro llevará... Entonces, hasta que no se investigue, Separar eso es complicadísimo. Eso es. hasta que no se investigue, y aparte de eso, y de eso sí sabes más tú que nadie, según el... Os estáis obcecando en exceso, chaval. No me estoy... Si yo no me ofrezco nada, o sea, yo lo que... Ojalá se pudieran coger, perdona, ojalá se pudieran, como en el proyecto que hicimos en Aragón Fashion Hub, ojalá se puedan coger todas las prendas y con esas prendas poderlas reutilizar, que hemos, o sea, a través de HMI, que son los que hicieron el proyecto Revita, que lo conocerás, se llegaban a hacer hasta muebles, bolsos, o sea, con un producto que simplemente era borra, que luego se compostaba y qué tal. Pero a lo que Es un voy... poco más complicado que eso, pero sí. Claro, bueno, a ver, yo estoy hablando en modo sencillo, pero allí tienes una exposición para poder ver todo el proceso. Entonces, la cuestión es, si yo no estoy diciendo que se tengan que volver a convertir en ropa, lo que estoy diciendo es que cuando se habla de volver a reutilizar en el circuito textil, es complejo, muy complejo. Hoy día, mañana igual no. Pero ¿por qué no investigar para conseguir que el residuo textil, en lugar de acabar en montañas de vertederos en África, por ejemplo, como pasa, se pueda utilizar para hacer una moqueta, o un asfalto, o un recubrimiento ignífugo, o yo qué sé, o al revés, o algo que tenga que arder? No lo sé, pero que no nos tenemos que obcecar en que el residuo textil tiene que volver a ir para el textil. O sea, esa es mi opinión. No, porque es que lo veo tan difícil. Investigación. O sea, ha habido dinero europeo para desarrollar los sensores que os han contado esta mañana, porque vamos a patadas. O sea, a ver, se han metido allí una cantidad de dinero y gente. Es que yo no estaba metido para separar. Se han desarrollado detectores para poder detectar razonable ¿Qué compone? la composición de una fibra y el color. La composición de fibras sin color. Entonces, a ver, pero ha habido y hay a patadas. Otra cosa es que se llevan los resultados. ITEX ha metido dinero a patadas. ITEX no ha metido dinero. Es decir, las administraciones públicas han metido dinero a patadas. A veces con sentido y a veces sin sentido. Entonces, dinero hay. La pregunta es, ¿a qué queremos llegar? A ver, claro, si lo que queremos es, de repente para el año 24, coger un pantalón vaquero y volver a sacar un pantalón vaquero, a ver, esa tecnología... Yo creo que se busca, inicialmente es la reducción de los residuos por la vía que sea. Esto es lo que yo entiendo. De lo que quemamos y de lo que tiramos. O sea, que de lo que se ha terminado de utilizar, pero hay otras vías que creo que, no sé si ha sido Fernando quien lo ha apuntado, yo lo suelo decir mucho, que es la utilización de los productos, la concienciación de las personas con respecto a los usos de las prendas. Pues diré a una niña de 18 años que no se compre 5 prendas O o se lo, 6 no, se lo puedes decir, esa niña de 18 van a vender menos al año que viene. debería ser la primera persona por juventud Ya está. concienciada que sí, que está en muy el planeta. concienciada, pero que no le toque Pero no lo los hace. modelitos que se va a poner. Mira, O sea, yo os voy a decir una que da cosa, mucha educación. y esto no es la primera vez que lo digo. Si el consumidor demanda algo, obligar a las compañías a que le den lo que ellos quieren. Pero si el consumidor demanda lo que demanda la niña de 18 años, pues esto seguirá Pero siendo que un problema. tampoco hay que las manos en la cabeza, que eso pasa en los envases también. O sea, están los envases de un Mira, huevito de Ibercaja. Mercadona que se ha hecho súper famoso. Ibercaja, en base de cristal. Está en la normativa y ya está ahí. La normativa y... No, efectivamente, yo creo en este ejercicio que estamos haciendo, ¿no?, de comparar con lo que ha ocurrido en otros flujos de residuos que llevan muchísimos años regulados, pues ahora en envases estamos llegando a esto de la ecomodulación, está llegando y en textil va a llegar casi a la vez, ¿no? Pero
Y claro, hace unos años, oye, el tetrabric era fantástico porque mira qué bien el tetrabric, que además lo apilas fenomenal, que es resistente, que preserva muy bien y tal. Para reciclarlo, pues, oye, tiene cartón, tiene aluminio, tiene plástico. Frente a un monomaterial, pues mucho más complicado de reciclar. Bueno, pues eso, tantas cosas, ¿no? El SDDR, pues que ahora están, bueno, implantamos un SDDR para envases, pues hay países que lo han implantado hace tiempo y tienen unas tasas de recogida mucho mayor. Pues hay cosas que bueno, pues tardan muchos años en aprenderlas y, bueno, pues yo creo que en el textil pues está empezando, pero se puede aprender mucho de las experiencias que ha habido con otros flujos de residuos. Y efectivamente, todas estas cuestiones de concienciar al consumidor y demás también. Esta mañana estaba, además es que me ha coincidido, ya venía a Zaragoza y mira, me ha coincidido que teníamos esto montado, pero he tenido otra sesión con un cliente hablando de sostenibilidad en sentido amplio y que hablaba mucho de esta cuestión, ¿no? Es que el consumidor no está dispuesto a pagar más por el producto sostenible, pero ellos mismos eran el equipo de sostenibilidad de una multinacional. Y decían, pero bueno, nosotros tenemos también que enseñar al consumidor, ¿no? Es un ejercicio muy complicado, ¿no? Yo fabrico artículos, ¿vale? Desde hace, para el mundo desde hace 60 años. Nosotros llevamos 60 años en la que solo podemos entregar artículos reciclados si son más baratos Ya. que artículos no reciclados. Sí, entonces, ¿a qué jugamos? Un poco claro, sí, lo que no, el sistema este textil, a ver, desaparecido. Hace 150 años se reciclaba, hace 100 años se reciclaba. Pero agarrabas la ropa. Hasta luego. Bueno, pero No, estamos pero en esa que tenemos que situación. volver un poco a la Estamos en un problema realidad. de modelo que trasciende un poco ya la regulación. Estamos en un problema de modelo, de consumo, de forma en la que consumimos. Cosas no Es que ahora la gente No es un problema que el marco regulatorio puede incentivarlo de una manera o no. Es más caro reparar que comprar. Claro, es que es eso. Total. Sí, Es que alejas a la base. Vale, más caro que ir a comprar. ¿Cuál es el sistema? Salga más caro comprar la ropa. Es el invento, Es que tenemos que cambiar es el invento francés. En Francia llevan años pagando una sobretasa, una prima cada vez que compras una prenda, que tú no la ves, y después acaba en actividades como la que hemos visto esta mañana. Y montan plantas para reciclar. Bueno, pues eso. Lo que pasa es que quizás aquí nos estamos asustando de que empieza el 24. Bueno, en el 24 empiezan los ayuntamientos. Ya veremos cuándo hay un escarmentado. Exacto. Sí, empieza el 24. Y los ayuntamientos, y no todos, Vamos, empezarán los a ayuntamientos, ya veremos. ya veremos. Y luego lo que he contado esta mañana, que si todos los ayuntamientos empiezan a recoger, todas las plantas que hay en España colapsan. Que se hace al día siguiente Sí, con todo lo que han además, recogido. ya no hay vertedero, ¿Qué se hace con todo lo que han Con el recogido? plástico lo No, no hicieron, sabemos. ya no hay a vertedero. almacenar y luego cuando ha habido soluciones han empezado a vender. Claro, sí, pues con el textil pasará algo parecido. Sí, lo que hacemos es que reglamenten todos los ayuntamientos que recojan de forma Yo creo que ya lo están separada toneladas de... Al final es lo que acaban haciendo los decaletas. Es decir, hay una fracción que no nos han contado cuál es, significativa, que va a vertedero. Que va a Pero es verter. cierto que hay una parte que ya están recuperando, pues que no podemos pasar del 0 al 100. Efectivamente. Habrá que... Esto, Objetivos que se podamos ir cumpliendo. en otros ámbitos ambientales también te dicen lo mismo, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, con el sector de la automoción, del vehículo, dicen, oye, pero si es que al sector eléctrico le ha llevado no sé cuántos años estar avanzado en la descarbonización, ¿no? Se ha llevado décadas, ¿no? Todo el despliegue de las renovables y demás, y a nosotros nos están pidiendo que pasemos en unos años, en 10 años, en 15 años, a vehículo totalmente eléctrico, ¿no? Pues, aquí ocurren dos cosas. El reto ambiental es mayúsculo, ¿no? O sea, la situación ecológica es muy delicada. Es necesario actuar muy rápido y entonces la normativa está apretando en esa dirección, pero es verdad que es muy difícil implementar muchos de los cambios. No, sí. Me da la impresión, a ver, que yo no soy perfeccionista, entonces lo que me da la impresión es que hay cierto pánico. Es decir, A ver, pero la especie humana tiene esa tendencia a la novedad. O sea, miedo a lo nuevo. todo lo nuevo nos cuesta adaptarnos y ya está. Yo creo que no. El pánico, este objetivo de estas charlas se está organizando para que sepamos de qué hablamos y qué es lo que se nos viene. Finalmente, pánico, pues pánico ninguno. Porque yo hablo con Ismael y le pregunto y quiénes están en el scrap y yo sé que están los otros y qué es lo que se ha hablado
nos preocupamos un poco cómo está esto, pero al final, que no, ya verás. No, es que no lo hay. No, Es que al final lo que va a ser es que llegará el 1 de enero del 25 y si está constituido el scrap, es que por ley vas a tener que pagar la cuota de adhesión al scrap y una tasa por cada kilo de lo que fabriques. Y miedo ninguno. Entonces, el miedo, ¿sabes cuál es? Que cuando vayas, lo que están diciendo, que cuando vayas a tus clientes, los que hacemos ropa, y me imagino que a ti te va a pasar igual, que cuando vayas a tus clientes y les digas, no, es que tenemos que subir, eso es decir, un 3%. Y eso, no, es que como ahora estamos... Ah, no, pero a mí eso me da igual. ¿Y qué me estás contando? No, es total. Sí, por eso, pero que la primera reacción de todos los clientes será esa. Y cuando los que trabajamos para marcas... Esa es la clave. Claro, es que esa es la gracia. Es que si no, el problema está en que el vecino de China trabaja con unas Tienen unos jaleos con los chinos ahí has dado en el tremendos, sí. el vecino de Es que China... por diseño, pero tú vas a tener que En ver el kit de la cuestión, Pues esto es una normativa europea. recogiendo. Europa son 400 millones de personas. En el mundo hay 8.000. Somos el 5% de la población mundial. Lo que nosotros hagamos, si no se hace a nivel global, tendrá un impacto sobre el medio ambiente, que siempre será bueno, a ver pero si que luego te no es pongo- lo que realmente se Pero quieres quedar de recuerdo. Encima, nos va a hacer de competitividad contra los países que no hagan todo esto. Esta mañana hemos estado Pero cuando lo venga de China va a estar con esas mismas reglas. Claro, sí. Y cuando tú mandes mercancía a los chinos, pues te la van a compensar y tu balanza comercial se queda igual. Hombre, los chinos son chinos. Si Europa con una tasa de descarbonización, con una tasa de que los productos textiles, con los chinos, pues van a compensar su balanza comercial porque tontos no son, dirán, vale, muy bien, bueno, pues ahora para mandar mercancía a nuestro país, como nosotros sí que somos dueños y señores, para poner nuestros aranceles, pues nos podemos. El argumento cuando dicen, no hay que reducir el carbono, entonces el argumento no solo de China, de India, de Brasil, es que lleva 50 años contaminando vosotros. Deja de hacerlo tú, yo ya dejaré dentro de 50 años. Ese es el argumento. Y al final se reducen esto. Tasa, y pago. Y el argumento Y público esto también es cierto, pérdida de competitividad con respecto a todos los países que no están en impacto mundial. ¿Y cuántos son? Y grandes productores también. Entonces, que tenemos que ser los adalides de todo eso me parece bien y que es la tendencia y que al final tendremos más recorrido que los demás, pues también, que todo me parece bien. Pero hombre, por lo menos que seamos un poco conscientes de que sí que va a generar otros problemas que igual no tenemos pensados. Es realmente una apuesta de Europa. Europa ha perdido las últimas revoluciones, está fuera y yo personalmente creo que la apuesta de Europa por hacer una nueva revolución mundial, lo que no se sabe si va a tener fuerza o no va a tener fuerza. Y liderar esa revolución que es esta. Es cierto que en el fondo China, los tíos de medio ambiente están haciendo cosas ahora. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de antes, ¿no? Pero ahora a nivel países, cuando pasan estas cosas, pues muchas veces vas con el freno de mano puesto hasta que, y los chinos muchas veces, yo he estado en negociaciones internacionales de estas de cambio climático, ¿no? De las COPs de cambio climático, y China siempre poniendo pegas y erigiéndose en representantes de los países en desarrollo, de oye, no nos pongáis obligaciones a nosotros porque vosotros os habéis desarrollado y nosotros tenemos que tener la misma capacidad, y ponen pegas, hasta que de repente ellos ya están preparados y te adelantan por la derecha. Ejemplo, vehículo eléctrico. El coche más vendido en el último mes en España es MG, que no sé si eran británicos, pero ahora son chinos. Ahora son chinos. Al lado de mi casa han abierto un concesionario de Polestar, creo que se llama. Otros fabricantes chinos de vehículo eléctrico. Claro, nos van a comer. Son los que más renovables están implantando también. Es verdad que siguen consumiendo muchísimo carbón, pero están implantando más renovables que nadie. O sea, entonces puede pasar lo mismo, ¿no? Dices, bueno, oye, pues nosotros vamos a liderar tal, y de repente ellos dicen, no, nosotros no, hasta que de repente dicen, oye, mira, que ya estamos, pues espera, ahora nosotros voy con más, ¿no? Con las apuestas. Pero bueno. Oye, un placer y muchísimas gracias.